que en la noche ya no hay tinieblas, porque la luz nació en Belén. Alégrate que el cielo baja, no tengas miedo. Hola, buenos días, estudiantes de octavo año. Nos encontramos hoy, jueves 17 de diciembre de 2020, donde vamos a desarrollar nuestra clase de estudios sociales. Pero antes vamos a agradecerle a Dios Padre por este día maravilloso que cada día nos sigue brindando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a nuestra Madre, la Virgen María, que también nos acompañe en este caminar y nos cuide con su manto. Muy bien, el día de hoy tenemos un tema muy importante sobre el origen del Renacimiento. Ustedes se van a preguntar, ¿y ese origen realmente surge a partir del siglo XV? Es verdad, en ese periodo trascendental a la Edad Media y sobre la Edad Moderna fue complementándose esta parte de lo que es la parte del renacentismo o el renacimiento cultural, sobre todo en España y todo lo que corresponde a Europa. Ahora, en temas anteriores, en clase de ayer, vimos sobre unos aspectos importantes sobre ese renacimiento y el humanismo. Como eje principal del tema anterior, era el centro, el ser humano que debe asociarse con Dios. Por eso es el centro principal de la parte de Dios con el ser humano. Por eso yo le decía, fe y razón siempre van unidos, no por distintas partes, sino más bien debe complementarse para que esa fe y la razón se complementen y puedan trabajar en armonía. Pues el día de hoy, en cambio, el tema del origen del Renacimiento tiene tres aspectos: las ideas, el arte y este personaje que es Leonardo da Vinci. Usted va a decir, pero Leonardo da Vinci es el que hizo el cuadro de la Gioconda. Sí, ese cuadro más bien se representa cómo era la mujer en esa época y cómo realmente su sonrisa dice mucho. Y eso muchos han llegado a interpretar en distintas maneras cómo fue el proceso de esa elaboración de esos cuadros. Recuerda que Leonardo da Vinci tuvo varias profesiones en su tiempo y eso es lo que conlleva a ver su vida también como gran pintor, filósofo, ingeniero a la vez. Algunos decían, pero es un hombre iletrado. Pero eso fue adquiriendo con el conocimiento y el aprendizaje. Hasta músico fue. Y todo eso pudo hacer, sí, en esa época. Por eso buscaba el tiempo, la manera, cómo aprender nuevos conocimientos del Renacimiento. Por eso en el siglo XV surge todo esto del arte cultural. Por eso el origen más bien se remonta en ese siglo XV, porque donde van actuando un gran periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Y eso es lo que ha venido sucediendo. Por eso surgen esas ideas de ese pensamiento. Usted me va a decir, pero esas ideas del Renacimiento más bien fueron una configuración, una visión del ser humano. Es verdad. Van a poner eso aquí, una visión del ser humano, del ser, marque por favor, cómo se proyectaba el ser humano a futuro. Y ese racionalismo sobre todo era importante, porque en la época del Renacimiento el ser humano es libre, ser humano es libre. Ahora usted va a decir, el hombre siempre ha sido libre. Sí, ha sido libre, pero no un libre de ser libre en que hacer lo que quiera. No, más bien ser libre a lo que se va estableciendo las normas. Y este nuevo conocimiento, el nuevo ideal, es el ideal renacentista. Por lo tanto, no es ser esclavo del destino, sino la libertad que se van a plasmar
desde el orden social. Desde un orden social. Por eso le decía, desde un orden social. Para que se vea vistoso, marcamos esos puntos, ideas, la visión del ser humano. Muy bien. Observen unos cuadritos, unos asteriscos, ya algunos pueden hacerlo. Y también el orden social, lo que va a establecer ahora estos puntos. Ahora, lo que complementa aquí, según este origen de las ideas, es lo que conlleva cada uno de esa misma preparación. Y eso es lo que lleva el saber en el campo. Buscar la verdad en el campo del saber. Y eso es lo que conlleva a cada uno de nosotros. Buscar en el campo del saber. Listo, ahí está. Y esto es lo que busca el origen, buscar ese punto como campo de saber, tener un conocimiento. Por eso Leonardo da Vinci, iba a decir Leonardo DiCaprio, sino Leonardo da Vinci surge con ese conocimiento. Por eso se proyectó, y ese era un hombre iletrado, no sabía leer, pero adquirió esos conocimientos porque se los propuso y quiso alcanzarlo. Y eso es lo que conlleva a esa preparación. Ahora, artístico, un movimiento artístico. Por eso yo le decía que en ese tiempo muchas personas aprendieron a cantar, a saber las notas musicales, saber matemáticas, saber ingeniería para las construcciones de los grandes edificios que todavía se conservan hasta la actualidad. Entonces, esto lleva a también que cómo surge, sobre todo en Italia, pero en Italia comienza a expandirse todo este conocimiento a partir del siglo XIV, siglo XV en adelante. Se fue expandiendo todo estos conocimientos. Y durante esa transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, siempre fue marcando la historia. Edad Media, también marquen ahí en su cuadro, Edad Media y Moderna. Y esto es lo que va a complementar esa formación o ese estudio que van analizando todos estos personajes. Por eso yo le decía el personaje de ayer en la clase, vimos un personaje que era Giovanni a partir del siglo XIV, siglo XV en adelante. Se fue expandiendo todo estos conocimientos. Y durante esa transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, siempre fue marcando la historia. Edad Media, también marquen ahí en su cuadro, Edad Media y Moderna. Y esto es lo que va a complementar esa formación o ese estudio a esa parte de reconocer cuáles son esos valores clásicos en la edad antigua, por ejemplo en la edad de Grecia. En Grecia, cómo se respetaban a cada uno de los seres humanos. Pero si en la clase anterior hablábamos sobre la dignidad del ser humano también, ahora complementa esto. Esos valores que cómo debemos respetar a la persona, al próximo, que es el prójimo, el que está al lado, el próximo, el que está al lado. Y eso es lo que nos lleva a cada uno a prepararnos correctamente, con eso es pensar. Por eso la idea es que Aristóteles quería que fuera feliz, ¿sí? Di Ser Piero da Vinci, más conocido como Leonardo da Vinci, fue un estudioso de diversos campos del Renacimiento italiano. Nació el 15 de abril de 1452 en la localidad florentina de Vinci, Italia.
A lo largo de su vida abarcó un sinfín de disciplinas artísticas y científicas, destacando especialmente como pintor, arquitecto, ingeniero e inventor. Fue hijo de una campesina llamada Caterina y de Ser Piero, un rico notario florentino. Pronto mostró una gran curiosidad y talento, por lo que su padre le permitió ingresar como aprendiz del artista Verrocchio a los 17 años. Con él aprendió pintura y escultura y trabajó en la construcción de la cúpula de la iglesia de Santa María dei Fiori junto a Brunelleschi. El Renacimiento trajo grandes avances en el comercio y el arte y propició el intercambio cultural. Ya como aprendiz, Da Vinci introdujo la pintura al óleo, una técnica proveniente de los Países Bajos que permitía un mayor control en el espesor de la pintura, y que empleó en La adoración de los magos, su primera gran obra. Tras formarse en un amplio abanico de técnicas y haber superado a su maestro, decidió buscar nuevos retos. En 1482 marcha a Milán y se presenta ante su duque y mecenas Ludovico Sforza. Bajo su protección realizó proyectos sobre hidráulica, mecánica y arquitectura, así como algunas obras pictóricas. Por aquel entonces, una nueva ola de peste negra asoló Europa. Convencido de que la suciedad y el hacinamiento solo empeoraba el escenario, hizo planos para la canalización de los ríos, demostrando profundas nociones de arquitectura e ingeniería. En 1483 fue contratado para realizar una pintura para la iglesia de San Francisco, la famosa Virgen de las Rocas. En ella incorporó una nueva e innovadora técnica, el esfumato. Esta consistía en multiplicar las capas de pintura para conseguir contornos más imprecisos, logrando un efecto de mayor profundidad. Más tarde volvería a utilizarlo en uno de los cuadros más famosos de la historia, la Gioconda, conocida popularmente como la Mona Lisa. Gracias al esfumato logró crear un efecto óptico en el que la sonrisa de la protagonista parece desvanecerse cuando la miramos fijamente. Esta particularidad ha fascinado a generaciones durante siglos, creando todo un halo de misterio a su alrededor. Pero no solo la pintura ocupó su tiempo. En 1494 participó en la ilustración de la obra La Divina Proporzione, del matemático Luca Pacioli. Sus rigurosos dibujos lo convirtieron en el creador de la ilustración científica moderna. De hecho, algunos de ellos todavía se siguen estudiando hoy en día, como el famoso Hombre de Vitruvio. En el año 1498, Leonardo finalizó otra de sus grandes obras, el mural de la Última Cena, una escena bíblica en la que Jesús comparte mesa con los 12 apóstoles antes de ser traicionado por Judas. Rápidamente se convirtió en una pintura icónica, haciendo que cientos de artistas de todo el continente acudiesen a contemplarla. Este personaje fue marcando más que todo en la historia varios aspectos importantes en su vida, porque cultivó la ciencia, el estudio, la anatomía humana. Por eso es el estudio que él hizo ese avance. Fue experto en todo lo que corresponde a la meteorología, cuando llueve, cuando anochece, todo eso descubrió. Por eso el conocimiento, muchos dicen que no era ser humano, sino más bien era extraterrestre, decía. Pues no, es por la capacidad que a veces no perdía el tiempo haciendo otras cosas, más bien ocupaba su tiempo estudiando, preparándose. Y eso es lo que llevaba a este personaje, Leonardo da Vinci, a ser. Sobre todo se destacó como ingeniero, como músico, pintor, filósofo, y sobre las obras más destacadas siempre ha sido la Gioconda. Por eso la Gioconda, la Mona Lisa, y en cuadros de óleo. Entonces todo esto fue marcando en su historia, pero el más reconocido es ser pintor. Otros dirán, bueno, los nombres cambian, pero esto es lo que destacó en él. También descubrió la anatomía humana. Anatomía humana. Bien. Hasta ahí hemos completado nuestro cuadro. Si observamos claramente, nuestro cuadro está ahí. El origen siempre es buscar en el campo del saber esas ideas dentro del arte y sobre todo quién fue esos personajes que marcaron la historia del renacentismo. Sobre todo Leonardo da Vinci. Estoy pensando en la película porque
Vamos a comparar más tarde la película. Entonces, estos personajes, Leonardo, yo le decía también El Quijote de la Mancha, que es muy importante leerlo. El Cantar del Cid. Son libros muy importantes para la formación de cada uno de nosotros. En mis tiempos cuando estaba en el colegio, hace tiempo, siempre el profesor de lenguaje y castellano, creo que era materia así, siempre cada fin de semana nos mandaba a leer un libro. Y la semana que iniciamos clases nos preguntaba, ¿qué libro leyó? ¿Qué parte, qué le llamó la atención? Todo eso. Y fue novedoso porque fuimos conociendo a estos personajes y cada uno de nosotros fue marcando esa historia. Pues bien, ahora finalizamos este tema del día de hoy. Hasta una próxima y nos vemos más adelante. Bendiciones a todos con toda la bendición de Dios Padre.